características de José es que dice la escritura en Génesis 41 que él recorrió toda la tierra de Egipto y luego de haber recorrido toda la tierra de Egipto, recogió todo el grano. Estos son tiempos de espigar, hermano. Se lo digo porque hay que estar tan pendiente a cada palabra, a cada espiga, a cada revelación que viene de parte del Señor, porque hay una sobreabundancia de pan, de alimento tan extraordinario, sin ir más allá. Por ejemplo, estaba allá atrás con el apóstol Edwin y solo nos pusimos a platicar y yo comencé a espigarle varias cosas ahí, hermano. Ya saqué algunos temas en la sentadita que me puse ahí, mire. ¿Y por qué? Porque es un tiempo, hermano, de estar espigando. Y usted ha recorrido, algunos aquí han recorrido kilómetros, tiempo para estar en este lugar. Y yo declaro que usted no se va a ir con las manos vacías. Se va a ir sobreabundado de la bendición, porque Dios, hermano, cuando le buscamos con todo nuestro corazón, Dios se encargará de bendecirnos de una manera extraordinaria. Vamos a tomar un tiempito para ponernos en las manos del Señor, para orar y suplicarle que el Señor nos hable y siga bendiciendo nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos concedes, que nos das de poder adorarte y bendecirte. Gracias por esta comunión tan linda de tu Espíritu, la comunión entre nosotros como hermanos. Pero ahora tenemos el anhelo de tener comunión contigo a través de tu palabra. Por favor, revélate a nosotros como lo hacías, Señor, con el profeta Samuel, y lo hacías a través de la palabra. Revélanos tus propósitos, tus pensamientos, y que ellos puedan ser sembrados en nuestro corazón, y que tus pensamientos, Señor, hagan la diferencia en nuestra forma de vida. Mientras caminamos aquí en la tierra, antes de irnos contigo en ese arrebatamiento glorioso que estamos esperando. Trae las unciones necesarias, por favor, Señor, espíritu de revelación, de sabiduría, que venga a seguir iluminando nuestro entendimiento, para que nuestra mente, nuestro entendimiento no quede sin fruto, sino produzcamos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo suplico y te lo pido, Señor, concédenoslo. Amén, Señor, y amén. Quisiera, dentro de las cosas que estaba ahí platicando con su apóstol, me llamó la atención algo, y entonces quise añadírselo a lo que el Señor puso en mi corazón. Y oyendo una de las profecías, qué lindo cuando viene la reconfirmación, hermano, de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para podernos bendecir. Pero, por ejemplo, acá en Génesis capítulo 3, verso 20, dice: el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Entonces yo le hacía el comentario a su apóstol, le decía: ¿tú qué piensas de esto? Porque ahí habla de una maternidad, pero no habla nada de una paternidad. Porque Eva era, ella sería, dice acá. Me gustó mucho esta versión, porque todas las versiones dicen: ella fue la madre de todos los vivientes. Pero cuando le puso el nombre Adán a ella de Eva, todavía no era madre de vivientes. Y por eso me gusta mucho esta versión, porque aquí dice: porque ella sería, está planteado hacia un futuro. Ella sería la madre de todos los vivientes. Entonces yo le hacía ese comentario al hermano Edwin, le decía: ¿tú qué piensas de esto? Porque si ella era la madre de los vivientes, ¿será que entonces Adán se constituyó en el padre de los vivientes? Y entonces, hermano, por ahí quiero introducirme con lo que el Señor puso en mi corazón, porque resulta que dentro del huerto había maternidad, dentro del huerto entonces había paternidad, pero resulta que por causa de la desobediencia, el Señor dice en Génesis capítulo 3, verso 23, que Él echó del huerto del Edén a los dos. Y a partir de que ellos fueron expulsados del huerto, ya no fueron padres de vivientes, sino que ahora comenzaron a venir los hijos, pero fuera del huerto. Y dentro de ellos, pues los primeros fueron Caín y Abel, que fueron hijos concebidos
fuera del huerto, pero había hijos llamados vivientes dentro del huerto. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el enemigo está muy interesado en sacar del huerto a aquellos que se van a constituir como padres. Y aquí tendríamos que adelantarnos nosotros a los hombres que todavía no se han casado, que todavía no han engendrado hijos. El enemigo va a tratar por todos los medios de que ellos no permanezcan en el huerto como no permaneció Adán. Fíjese las preguntas que hace el Señor tanto a la mujer como al hombre, porque al hombre le dice, ¿dónde estás tú? Pero a la mujer le pregunta, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué hiciste? Entonces a la mujer se le dice, ¿qué hizo? Y al hombre, ¿por qué perdiste tu ubicación? Porque el hombre perdió su ubicación por causa de la desobediencia. Entonces eso es lo que persigue el enemigo, que nosotros como hombres perdamos nuestra ubicación para perder el huerto, porque en el huerto hay muchas delicias, pero no quiero hablar ahorita del huerto, pero solo para irme introduciendo de la importancia que es la recuperación del huerto para una paternidad que sea agradable delante de los ojos del Señor. Una paternidad para aquellos que ya somos padres y una paternidad para aquellos que todavía no son padres, pero se van a constituir en padres cuando ya en el orden de Dios y en el tiempo de Dios establezcan un matrimonio y entonces comienza el desarrollo de una familia. Ahora, miren lo que dice acá, por favor. Yo sé que son textos que usted conoce bien, pero que no está de más que los vayamos reafirmando y recogiendo algunas espigas. Juan capítulo 19, verso 40, nos habla de la recuperación del huerto, que fue a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Pero note bien algo, por favor, en el verso 41. En el lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto. Interesante eso, hermano. Pero resulta que en el huerto había un sepulcro nuevo. Diga, sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie, porque el que lo iba a estrenar era el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, el primer Adán pierde el huerto, pero el postrer Adán recuperó el huerto que había perdido el primer Adán. Es decir, que todos los hombres que hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, en Cristo nos devolvieron el huerto. ¿Cuántos aquí aceptamos a Cristo? Qué lindo es volver a decir amén, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, en ese mismo momento te devuelven el huerto. Y ese huerto te lo instalan en el alma. Usted sabe que el huerto está relacionado, según el Cantar de los Cantares, con la amada, cuando le dice, huerto cerrado eres, amada mía. Pero también en el Antiguo Testamento el huerto está relacionado con el alma, como un huerto de riego, y está relacionado con el alma, de tal manera que el alma representa un huerto. Al alma le restituyen el huerto que perdió el primer Adán. Entonces te tengo dos buenas noticias acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo, nos restituyen, nos devuelven el huerto perdido. Pero ahí va la segunda buena noticia: 2 por 1. Y en el huerto que te devuelven, de una vez va tu propia tumba. En el mismo huerto que te restituye, ahí va tu sepulcro. Y ahí va la tercera noticia: ese sepulcro no lo puede usar nadie más que tú. Entonces fíjese, hermano, hay quienes no han estrenado ese sepulcro y hay otros que ya lo estrenaron. Porque cuando hablamos de muerte, tenemos que ver dos ángulos de la muerte: la muerte expiatoria del Señor Jesucristo para devolvernos el huerto que perdió el primer Adán.
Pero la muerte nuestra ya no es una muerte expiatoria, porque la muerte expiatoria solo fue exclusivamente por la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora que te instalaron a ti y a mí un huerto, y en el huerto va tu sepulcro, ahora tú y yo tenemos que entrar en un proceso de muerte. Porque mientras nosotros estábamos en Cristo, nuestra alma estaba viva, pero nuestro espíritu estaba muerto. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, vivifican nuestro espíritu humano. Ahora nuestra alma tiene que entrar a un proceso de muerte. Y el inicio del proceso de muerte es el bautismo en agua. Y digamos la participación de la Santa Cena, que es parte del proceso para morir, pero no es lo único, es la base sobre la cual tiene que girar o manifestarse ese proceso de muerte continua. El apóstol Pablo decía, yo cada día muero. Y hermano, cuando uno no cumple ese anhelo o esa declaración que hacía el apóstol Pablo, uno viene cada día, y si uno no decide morir, anda vivito y coleando cada día, hermano. Anda haciendo las cosas del viejo hombre y no las cosas del nuevo hombre. Entonces, a ti te devolvieron el huerto. La pregunta es, ¿ya estrenaste tu sepulcro? Y alguien me podría decir, amén, yo ya me bauticé, hermano, gloria a Dios. Ese es el inicio, pero hay un proceso de muerte. Y en ese proceso de muerte, hermano, van a venir una serie de bendiciones extraordinarias para nosotros. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo yo todo esto? Porque, mire pues, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, que está hablando de David y de la construcción del templo, de la casa majestuosa para Dios, dice, cuando tus días se cumplan, le está hablando el Señor a David a través del profeta, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Aquí hay varios aspectos bien importantes que no podemos pasar desapercibidos. Número uno, desde el verso número 12 al verso 15, hay varias cosas que llaman la atención. Número uno, misericordia. Número dos, la paternidad. Número tres, ahí está un hijo, hermano. Paternidad, hijo, misericordia. Pero un aspecto importante es que se lo están hablando a David. A David. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Porque la misericordia y el año de la abundancia tiene una tremenda relación con lo que yo quiero hablarle en esta oportunidad. Porque resulta que David, el reino de David, se caracterizó por ser un reino de abundancia. Diga abundancia, por favor. Pero cuando él le traslada el reino a su hijo Salomón, miren la paternidad. El trabajo de la paternidad es trasladar algo a la descendencia, a los hijos, a las generaciones que vienen. Y por eso tenemos que ejercer la paternidad con responsabilidad. Y por eso el enemigo trata de impulsar a la juventud de este tiempo para que se conviertan en padres antes de tiempo. Porque al convertirse en padres antes de tiempo, no van a tener la responsabilidad que se necesita para ejercer la paternidad en el orden de Dios, y hermano, y que esto pueda agradar a Dios y que se desprendan de una buena paternidad, hermano, todos los beneficios y bendiciones. Solo quiero recordarle algo, hermano. Según la psicología moderna, fíjese, dice que un hombre en la parte de su hemisferio derecho del cerebro llega a adquirir la responsabilidad familiar a la edad de 30 años. Ahora yo pregunto, ¿y a qué edad usted se casó? No me conteste. Pero por ejemplo, yo me casé a los 21 años.
Hermano, que tuve que comenzar a adquirir la responsabilidad porque tenía que hacerlo, hermano, porque a golpe dado ya no hay quite, hermano, pero en guerra avisada no hay muertos y aquí hay solteros. Pero yo no empecé en el orden del Señor mi matrimonio a los 21 años, claro, comencé a trabajar. Tal vez no por responsabilidad, sino porque si no trabajaba no había cuscún, no había comida, hermano. Me doy a entender, porque una cosa es ir a trabajar con responsabilidad, otra cosa es ir a trabajar por necesidad y otra cosa hay que ir a trabajar porque si no uno se muere de hambre, hermano. Entonces yo salí a trabajar porque si no nos moríamos de hambre, porque mis papás no podían sostenernos a nosotros y yo no quería mantener con hambre a mi esposa ahí, hermano. Entonces, a los 21 años uno es muy irresponsable en muchas cosas, hermano, pero irresponsable. Yo no sé si solo eso me pasó a mí o le pasó a usted también. Pero hermano, según la psicología, dicen por ahí que la adolescencia más o menos se ha extendido en este tiempo hasta los 24, 25 años. De tal manera que un muchacho que pretende casarse a la edad de 20 años, hermano, con sus honrosas excepciones, claro está, porque hay jóvenes, hermano, que su búsqueda del rostro del Señor va adquiriendo sabiduría, va adquiriendo otras cosas que le van a ayudar en el desempeño de su actual matrimonio. Pero eso no es la generalidad, hermano. Uno mira a muchachos tan irresponsables, quizá responsables con el gasto, pero irresponsables con un montón de cosas que conlleva, hermano, el sustento del matrimonio. Que cuando hablamos de sustento y de provisión para el hogar, no es solamente la comida. Hay otro tipo de provisiones que menciona la escritura, pero el tema no son las provisiones ahora, pero todo por el mismo precio. Ahora, aquí le están hablando a David. Y David tiene una preocupación y dice: mi hijo es joven y sin experiencia, y la obra que le han entregado es una obra grandísima, excelente, y él no tiene experiencia. Y entonces el Señor más adelante le dice: tranquilo, yo voy a estar con él, yo voy a ser su padre y no me voy a apartar de él, ni voy a apartar mi misericordia de él. Tú tranquilo, David. Pero hacia donde quiero llevarlo es la paternidad de David. Dice la escritura que David hizo preparativos antes de su muerte. David, reino de abundancia; Salomón, reino de gran abundancia. No iba a venir el reino de Salomón si no llegaba a su final el reino de David. Y la Biblia dice que los últimos días que vivió David fueron días en donde él murió en buena vejez y con gloria y con riquezas. Pero el reino de Salomón fue exageradamente, hermano, más grande todavía que el del papá. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. Pero eso es lo que el enemigo va a tratar de estorbar, es estorbar una paternidad para que entonces las generaciones que vienen, nuestros hijos, hermano, en lugar de recibir una gran abundancia, reciban miseria y reciban la administración de una mala paternidad, hermano, en donde tuvo mucho que ver el reino de las tinieblas. Ahora, miren lo que dice Lamentaciones capítulo 5 verso 7. Nuestros antepasados son los que han pecado. No recuerdo, apóstol, aquí es TNM, es perdón, Nuevo Mundo. Fíjese cómo dice acá, por eso escogí esta versión. Nuestros antepasados son los que han pecado. Aquí están hablando los hijos. Ya no son. En cuanto a nosotros, los errores de ellos nosotros hemos tenido que cargar. Hablando de los errores, ¿verdad? Pero ahí están hablando los hijos. ¿Saben qué está diciendo los hijos ahí? Hablando de sus padres, de sus antepasados, que los errores que ellos cometieron, de los cuales no se arrepintieron, no rectificaron, entonces, hermanos, se los endosaron y se los entregaron a su próxima generación en sus hijos. Y entonces dice: los errores de ellos nosotros hemos tenido que cargar. Ahora, quisiera decir algo que para mí es fundamental, en el sentido de que no todos los que estamos aquí
somos padres. Pero todos los que estamos aquí somos hijos. Entonces este mensaje es para todos nosotros, para solteros y para padres. Para padres, si hemos estado funcionando mal, que el Señor nos corrija la plana. Porque la palabra del Señor, una de sus funciones es que viene a enderezar lo que está torcido. Y no se vaya a enojar conmigo. Generalmente nosotros todavía tenemos cosas torcidas en el alma, hermano. Pero bendito Dios que recibimos la palabra y nos viene a enderezar lo que el enemigo o nosotros mismos hemos torcido. Ahora, pero si yo me refiero a todos los que estamos acá, ya no solamente como padres, sino como hijos, entonces este mensaje es para todos. Porque puede ser que algunos de nosotros o a alguien que va a estar en contacto con esta enseñanza, siendo ya padre, pero en la faceta de hijo, tuvo una mala paternidad. Y como tuvo una mala paternidad, él no puede ejercer una buena paternidad. Por eso la escritura dice allá en el Evangelio de Mateo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y sabe qué dice el Señor Jesucristo de su Padre? Dice que Él no hacía nada que no miraba hacer a su Padre. Entonces todo lo que hizo el Hijo lo hizo porque ese era el ejemplo que traía del Padre. Ahora la pregunta es: y si los que somos ya padres, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestras generaciones y a nuestros hijos? ¿O qué ejemplo traemos nosotros de nuestros padres? Y por favor, no estoy tratando de atacar a sus padres, sino que estoy tratando de que aquí reflexionemos, hermano, para ver si nos ministraron una mala paternidad, y por eso no hay modo, hermano, que fluya una paternidad como debe de fluir, de una manera adecuada. Entonces, en estos minutos que ya llevo 19 en la introducción, déjeme hablarle de esto, de la restauración de la paternidad. Porque cuando vine, hermano, yo pues ya traía, hermano, sí, pues vamos a hablar de esto y de esto. Pero no, hermano, yo ya mejor le digo: Señor, ¿quieres que hablemos de esto? Y si tú quieres, pues cambiamos el mensaje, no hay ningún problema. Y entonces me cambiaron el mensaje. Y yo quiero hablarle de la restauración de la paternidad. ¿De qué paternidad? No solamente de la paternidad de los que ya somos padres, sino de aquellos que siendo hijos traemos una mala administración de paternidad en nuestra alma. Ahora, avancemos otro poquito más. Desde un punto de vista biológico, la paternidad es la relación o la conexión que existe entre un padre y sus hijos. Esa conexión y esa relación que debe de existir entre papá e hijo, la quiere cortar, la está cortando el enemigo de nuestras almas. Entonces aquí yo quiero hacer un alto. Por favor, usted no me diga amén, pero diga amén por dentro. Si quiere, diga amén o puje o algo por dentro, hermano. Porque a veces, hermano, uno dice: Dios mío, ahí sí me dieron por toda la torre a mí. Pero el punto de la palabra no es para frustrarnos ni para acusarnos, sino para hacernos ver un error, como bien decía el apóstol Edwin al principio, que veamos un error y tengamos los arrestos para decir: yo estoy cometiendo ese error, no voy a acusar a mis padres, sino que a quien voy a acusar es a la serpiente. Porque el Señor llegó con Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? A la mujer le dijo: ¿y tú qué has hecho? Pero, hermano, tanto al hombre como a la mujer le cayó, pero también le cayó a la serpiente. A la serpiente, y usted sabe la maldición que le trajeron. Entonces, quiero detenerme para hacerte una pregunta así rápido antes de seguir. No me contestes, pero tú como hijo, ¿cómo fue tu relación o tu conexión con tu papá? Porque si estuvo rota la relación o la conexión, y se hizo una brecha generacional entre padres e hijos, hermano, nosotros venimos deficientes en la paternidad, aunque ya seamos papá. Esto es más o menos como cuando dicen por ahí, hermano, que no es padre el que engendra, ni madre la que concibe, ¿verdad? Así diría yo, hermano, también, aunque el título de un hombre cuando se casa es esposo, pero cuando uno ve sus
sus actitudes de ese hombre, no pareciera esposo, hermano. Fíjese que, ¿se acuerda usted cuando el Señor estaba, pues vuelvo a la carga con esto de Eva, y le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y entonces viene, y Adán ya estaba casado, ya era un ish, pero ahí actuó como un chish. Ya era casado. Usted sabe que hombre se dice 6 palabras diferentes. Adán, ese es el soltero, pero el ish es el casado. Y él ya tenía a Eva por esposa. Y entonces le pregunta el Señor, ¿quién te enseñó? Y dice la Biblia que quien respondió no fue el ish, el hombre ish. Respondió el hombre Adán, el soltero, pero ya estaba casado. Y como respondió el hombre soltero, pero que ya estaba casado, hermano. No sé si me doy a entender. Como dice mi apóstol, hermano, por lo menos yo me estoy entendiendo, pero quiero darme a entender, hermano. Entonces responde la faceta del soltero que no había muerto en el hombre casado. Y no se echó la culpa a él. Y dijo, la mujer que me diste, por ella yo caí. Hermano, se lavó las manos con la esposa y se pasó llevando al Señor. En otras palabras, si tú no me lo hubieras dado a ella, yo estaría tranquilo con los elefantes, con las jirafas y con todas las... Pero como por ella, Señor. Problema en el matrimonio, que siendo casados no hayamos muerto a la soltería y que sigamos reaccionando como solteros y viviendo como solteros, y que le digamos a la esposa, mi amor, ¿te hace falta algo en la alacena? ¿Te hace falta algo ahí en la refri? No, mi amor, está topada. Y ayer, es más, ayer fui a hacer el súper y tengo que abrir con cuidado la puerta de la refri porque si no se cae todo. Ok. Entonces, sábado y domingo me desaparezco y me voy con mis cuates a jugar pool, bola 8 a la esquina izquierda. Porque así me conociste vos, con cuates, y que me gusta el billar. Así es que no me quites eso. Hermano, pues ya está casado. Entonces tendría que soltar las actitudes de ese viejo hombre soltero y comenzar a comportarse como un hombre esposo. Gracias por esos 3 amenes que me dan, hermano, el empuje de seguir adelante. Hermano, por eso los solteros, mire, por eso el apóstol Pablo dice, a los solteros les digo yo, no procuren casarse. Pero a los esposos les digo, no procuren separarse. Mire cómo somos nosotros, hermano. Los solteros, hermano, ya no andan bien. Es que si no me deja el último vagón del tren, hermano, pues si no, aunque sea en uno eléctrico, te vas, hombre. Pero no procures amarrarte antes de tiempo. Y los que estamos casados, no procuremos estar apartados. Pero eso es del esposo. Pero estoy hablando de la paternidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la relación que no todo el que ya engendró un hijo está funcionando en la paternidad perfecta de Dios. Porque Él trae estorbada la paternidad. Y quizá no de su papá, quizá de su abuelo, de sus bisabuelos. Entonces, ¿cómo ha estado la relación? ¿O cómo fue la relación de tu papá contigo? Y número 2, tú y yo que ya somos padres, ¿cómo está nuestra relación y nuestra conexión con nuestros hijos? Pues hermano, él es ya mayor de edad, hermano. Hay que mirar él cómo sale. Momento. O como dicen en su pueblo, moment. ¿Se acuerda de Abraham? Ayúdenme, siervos benditos que están acá. Cuando Abraham va a entregar a Isaac, más o menos, ¿qué edad tendría Isaac? 17 años, dice aquí perdón, 13 años, 12, 13, 17, pero periodo de adolescencia. Fíjese, lo va a entregar y lo envió solo.
Mire la paternidad. Y ya cuando lo iba acompañando el papá al hijo, el hijo Isaac le hizo la siguiente pregunta. Papá, le dijo, yo miro que ahí llevas el fuego. Aquí llevo yo a memeches, a tuto la leña. Atuto es una palabra aramea, pero yo llevo la leña en los hombros, pero yo no miro el cordero por ningún lado. Y a Abraham se le quedó viendo. El Señor se va a proveer uno, mijo. Pero yo me imagino que Isaac sacó sus cuentas, sacó su calculadora. Dijo, voy a hacer una regla de 3 aquí, porque aquí no me aparece el cordero. Y Herbert dijo, uy, ya sé quién es el cordero. Era él. Dígame, hermano, él iba a ser puesto en sacrificio, pero en medio de ese sufrimiento, en medio de esa parte de la vida que era dolorosa para Isaac, el papá no lo dejó solo. Perdón si tengo que echar una gota de limón en la llaga. Perdón, pero es para sanidad. ¿No será que en el transcurso de nuestro recorrido por la vida como hijos, cuando estuvimos en momentos muy difíciles, papá no estuvo? Y si no estuvo papá, se hizo una brecha. Hay quienes pueden superar eso y dicen, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá. Y entonces ellos mismos se impulsan a hacer diferente en su trato con sus hijos. Dice, yo no los voy a dejar, pero caen en la punta del otro lazo y se convierten en padres sobreprotectores. Porque yo no voy a querer que tú sufras, mijo, lo que yo sufrí. Pero hermano, cada quien tiene que tener su porción de sufrimiento. Porque en la porción de sufrimiento se adquieren experiencias. Porque a veces la vida, usted lo sabe, hermano, que ha vivido, a veces la vida se pone cardíaca, hermano. Pero si un hijo no ha sido bien guiado por una paternidad y luego nos toca a los padres irnos de esta tierra, ¿cómo se van a quedar nuestros hijos? Esa era la preocupación de David. Ya estaba anciano y su muchacho joven, y el Señor le dijo, no te preocupes, si tú te vas, él no va a quedar desprovisto de paternidad. Yo voy a tomar tu lugar y te aseguro, David, que yo soy mejor papá que tú. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Dios ha sido buen padre, ¿verdad? Así, hermano. Dios ha sido buen padre. Entonces, perdóneme, nuevamente le pido perdón si le estoy echando una gota de limón a esa parte de nuestra vida o de su vida que es necesario que sea reparada. Porque otros, hermano, fueron tan afectados con la falta de la presencia del papá en los momentos difíciles, que ahora ellos hacen exactamente lo mismo con sus hijos. Que aprenda, dice, que aprenda. Pero tenemos que tener un equilibrio. Mire, pastores amados que están acá y que tenemos hijos, a veces es bien cardíaco, hermano. ¿Cuándo actuar como pastor y cuándo actuar como papá? En la congregación. Le voy a decir por qué. Porque resulta que nuestros hijos en la congregación sufren los señalamientos de otros. Otros más malvados, dice, le miran los tenis a nuestros hijos, ahí van mis diezmos. Pero lo que no dice es que lo que él diezma no alcanza ni para comprar una galleta. Por favor, no estoy menospreciando el diezmo, solo estoy diciéndolo de esa manera. Pero nuestros hijos sufren. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él dijo varias palabras.
Y una de las palabras que dijo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando le dijo: ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo le dijo? Porque ahí hay un detalle impresionante. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estaba en su faceta ungida, él dijo: yo sé que tú siempre me oyes, tú siempre estás conmigo. Ala, hermano, qué tremendo. Pero cuando le dice Dios mío, no le dijo Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no lo hubiera desamparado. Entonces nosotros como pastores, démosle un aplauso al Señor y que no se me vaya esa meditación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le dijo Padre, porque como Padre jamás lo desamparó. Pero como su Dios, sí lo tenía que abandonar. Entonces nosotros los pastores tenemos que tener un equilibrio en la congregación y entender cuándo nuestros hijos son hijos y cuándo son ovejas. Porque como hijos del pastor, jamás yo los voy a desamparar. Es más, los voy a defender. No sé si usted los defiende, pero a veces uno de pastor comete el error, hablando de una paternidad espiritual, de defender a toda la mara y menos a sus hijos, hermano. Y por eso los hijos se amargan. Porque dice: ¿y por qué defendés a los otros? ¿Y por qué a mí no me defendés? Pero mira, lo que pasa es que como vos ya me conocés, como vos ya aguantás. ¿Cómo que ya aguantás? Y lo que pasa es que mira, si no aquel se me va. Pero ¿y si me voy yo? Porque hay hijos que se van de la casa por el desequilibrio de no haberlos tratado como padres dentro de la iglesia. Wow, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado. Primero Dios que nunca le pase. Que de repente sus hijos le digan: papá, yo ya no aguanto estar aquí, yo me voy a buscar otra iglesia. ¿Y por qué, mijo? Porque vos no me defendés. Puchica, hermano. Puchica, hermano. Entonces uno tiene que centrarse y decir: Dios mío, ayúdame a poderle decir a mi hijo que en esta circunstancia yo no soy su papá, soy su pastor. Y él necesita entender que ese trago amargo en la iglesia se lo tiene que beber. Pero ayúdame a entender cuando ese trago amargo no se lo tiene que beber y que ahí tengo que funcionar yo como padre y rescatarlo de aquellos que lo quieren destruir. Es un equilibrio bien tremendo, hermano. Ay, Dios mío, si tus hijitos están chiquitos, dale gloria a Dios, porque ya cuando crecen, hermano, Dios mío, hermano. Bueno, pero cerremos el paréntesis ese, porque no me salió de la paternidad. Entonces, ¿cómo está nuestra relación? Abraham acompañó a su hijo en el momento de sufrimiento. Pero óigame, la leña no la llevó Abraham, se la puso en la espalda a Isaac. Eso es darle ciertas responsabilidades. Y la leña es figura de humanidad, es hacerlo responsable con su humanidad. Pero cuando él se equivoque y vaya cometiendo errores, yo voy ahí, no para decirle: te lo dije, canía de pijije. No estamos ahí para acusar a nuestros hijos, ni estamos ahí para que no cometan errores, porque si no, hermano, nos vamos a frustrar, hermano, porque sus hijos y los míos van a cometer errores como los hemos cometido nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer con los errores de nuestro hijo? Cuando mi hijo, nuestros hijos cometan los errores de su propia humanidad, ahí tenemos que estar decirle: no tengas pena, mi hijo, no te desilusiones, no te frustres. Vos cometiste esa situación, vieras vos, porque no sabes, vos no te he contado cómo era yo.
Y entonces el hijo dice: ay, gloria a Dios, cometí un error, no soy perfecto, pero me están corrigiendo con amor, con verdad y con misericordia se corrige el pecado. Hermano, estamos ministrándolo de una buena paternidad, porque estamos caminando con él. Va. Otra cosa, otra cosita. Como gracias a Dios tenemos dos temas, no voy a ir corriendo, así tranquilitos, hermano. ¿Se acuerda de los padres de Sansón? Hermano, un día viene un león joven y entonces lo agarra Sansón y lo mata, hermano, al león joven. Pero dice la Biblia que no se lo contó a sus papás. Y esa era una hazaña, esa era una proeza, ese era un éxito. ¿Y por qué no se los contó? Ayúdenme, por favor. ¿Por qué cree usted que no le contó esa hazaña? Si uno cuando hace algo grande, va con el papá, con la mamá, mucho no depende de cómo uno se trate con los papás. Papá, saqué 100 en mate. Papá, me logré recibir un éxito. Papá, metí un gol. Porque hay papás que ni siquiera se enteran que su hijo juega en el equipo de fútbol del colegio. Pero mire pues, esos papás no vinieron hoy. Hay papás que no se enteraron que él salió en una obra de teatro. Hay papás que nunca se enteraron que él declamaba bien bonito. Hay papás que nunca se enteraron que tenía una voz privilegiada. Y viene el papá y cuando oye a otros dice: hola, mira, qué tremenda la voz de ellos. Pero nunca le, ¿cómo sería la expresión? Perdón, nunca le alaba o le halaga las virtudes de su propio hijo. Eso amarga a un hijo. Dice: ¿y por qué él se goza que aquel como cante bonito y no me ha oído a mí? ¿Sabe por qué Sansón no le contó nada a sus papás? O lo iban a regañar o no lo iban a halagar. ¿Cómo te fue a ti como hijo? ¿Y cómo te está yendo como papá? Como hijo no le contabas nada a tus papás porque solo llegabas: papá, hoy sí saqué 75 en matemática. 75, qué desgracia vos. Yo sacaba 76. Era el otro hermano. Porque hay otra cosa bien tremenda, hermano, que no sé si usted se ha enterado o lo vivió. Hay padres que compiten con sus propios hijos. Y eso va estorbando la paternidad. Entonces, cuando un hijo no recibe una recompensa del padre, le estorban la paternidad. Hermano, una gran hazaña como la de Sansón era para que se la contara a sus papás. Por eso hay hijos que han perdido la conexión y la relación con los papás, y cuando cometieron un error, a nadie, bueno, a sus papás no se lo dicen, toda la mara lo sabe, solo los papás no. Y cuando uno, mi hijo, pero ¿por qué no? Mi hijo, yo te hubiera ayudado. No, papá, porque yo siempre que te cuento un error me salís con un gran sermón o te quitas el cincho. Yo ya no te cuento nada. Porque en vez de que me corrijas con amor o que me ayudes en algo, me hundís más. La hermano. No sé por qué me fui por ahí, hermano. ¿Cómo estamos como padres? ¿Cómo nos trataron como hijos? A la hermano, la vez pasada, una hermana muy linda, anciana, creo que más de 70 años allá. Llamamos para todos los que estaban cumpliendo años y ahí pasó la anciana, hermano. Y viene y le preguntan: hermana, ¿y a usted le han quebrado alguna vez alguna piñata? No a ella, pues, sino se la pusieron a ella para que ella la quebrara. Para que no se me duerma.
hermano, y oiga, yo sé que podría usted decir, no, hermano, pero esa es una costumbre de allá. Sí, está bien, hermano, pero oiga, ella dijo que jamás le habían hecho una piñata y nunca le habían dado un pastel. ¿Usted sabe lo que hicimos? Se fue a comprar una piñata y ahí, cuando terminó el culto, haciéndole fiesta, hermano. Pero eso es humano, eso es carnal, hermano, es parte de una reparación de un daño que hay en el alma. Mire, otra cosa. ¿No será cardíaco que a un papá se le olvide el cumpleaños de sus hijos? ¿Y sabe por qué se nos olvida? Dios mío, perdón, yo no sé por qué me quedé aquí. ¿Sabe por qué a un padre se le puede olvidar el cumpleaños de sus hijos? Porque está afectado en su alma. Porque a él nunca le celebraron su cumpleaños. No le daban regalos, quizá porque los papás no querían. No, sino porque no podían. Entonces él se acostumbró a que venían sus cumpleaños. Y si bien le iba, hermano, un abracito, pero nada más que eso, hermano. Entonces el padre se acostumbra a que vienen los hijos, vienen los cumpleaños, y como así lo hicieron a él, entonces los otros se tienen que aguantar y nada de regalos. Perdón, eso no puede ser así. Fíjese, hermano, que nos cuenta el apóstol Sergio, y como él lo ventiló generalmente, pues yo se los puedo contar con toda libertad. Dice que a él en su casa nunca le celebraron su cumpleaños. Y dice que un día, siendo él un adolescente, era su día de cumpleaños, y el papá lo levantó en la madrugada para ir a hacer oficio. Y el papá no se acordó que ese día era su cumpleaños. Entonces él creció así, como muchos de nosotros, hermano. Y entonces, pues ahora ya en el ministerio él, apostólico, dice que un día que era su cumpleaños, a él se le había olvidado. Y si usted no lo cree, yo sí lo creo, porque Dios es tan bueno en su paternidad, hermano. Dice que estaba en el aeropuerto y él no sé qué estaba haciendo, si estudiando o algo por ahí, y oyó una voz del Señor que le dijo: feliz cumpleaños. Y él se emocionó, hermano. Imagínense que el Señor le dijera: mijo, feliz cumpleaños. Qué tremendo, hermano. Entonces, a veces traemos una paternidad destruida, hermano. Y eso es lo que le ministramos a nuestros hijos. Es tu cumpleaños hoy. No salgamos hoy aquí en la casa, anda, cómprate un pastel ahí. ¿De qué te gusta? ¿De fresas con crema? Sí, anda aquí. Feliz cumpleaños. Ya estuvo, vamos, ya estuvo. No, hermano. Yo, mire, por lo que ministraba su apóstol, yo he cometido esos errores. Porque conmigo los cometieron, pero yo dije, yo ya no los quiero cometer más. Procurar no cometerlos, hermano. Y yo, fíjese que me obligo y digo: es que no se me olvide el cumpleaños, que no se me olvide el cumpleaños, que no se me olvide, que no se me olvide, ¿qué mes es hoy? Febrero. Hoy es, y empiezo, hermano, a obligarme a que no se me olvide, menos el de mi mujer, hermano. Ahí estaba cardíaca la cosa, hermano. Pero me estoy dando a entender, hermano, este es un tiempo de restauración de paternidad. Dios quiere reconstruir en medio de las ruinas que una mala paternidad que realmente viene de parte del enemigo, y que destruyó la paternidad que nos antecedió, para que nosotros no fluyamos en esa misma dimensión, hermano. Ay, llevo 46 minutos, qué bueno, porque dice en Malaquías 4:5, un pasaje que usted conoce perfectamente, que ha estudiado sobre él, lo ha predicado, ha enseñado. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Entonces, una de las profecías hoy habló del corazón. Entonces, aquí en Malaquías, esta palabra volver se puede traducir como restauración. Él restaurará el corazón de los padres. ¿Y qué es lo que se restaura? No se restaura lo que está bueno, se restaura lo que está destruido, se restaura lo que está derribado. Estos son tiempos de restauración de los corazones paternos. Ahora, si eso es antes del periodo tribulacionario, entonces el reino de las tinieblas está trabajando a marchas forzadas para destruir corazones de padres. Pero el Señor está trabajando a marchas forzadas para restaurar el corazón de los padres. Y entonces, hermano, esa palabra corazón, uno de los conceptos según la palabra hebrea lev, es el hombre interior. Entonces, cuando el Señor está diciendo que va a restaurar el corazón de los padres, está diciendo: voy a restaurar su hombre interior. Entonces, si va a restaurar su hombre interior, eso quiere decir que en el hombre interior nosotros tenemos muchas ruinas que deben de ir siendo restauradas por la palabra, por el fluir del Espíritu Santo y por todas las herramientas que vienen de parte del Señor para eso. Ahora, la palabra restauración, según el griego, porque en el hebreo se dice shuv, restaurar o hacer volver, shuv, pero la palabra, y esto me llamó mucho la atención, la palabra restauración en el griego se dice apostasis, o no sé si lo escribí mal o es apocatastasis. Si no, usted me lo miramos despuesito. Pero yo creo que sí es apocatastasis, mire, porque es apo y catastemi. Entonces ha de ser aquí apocatastasis. Entonces esa palabra está compuesta por apo, que significa de vuelta o de nuevo, y catastemi, que significa poner en orden. Entonces, cuando la Biblia habla de la restauración del corazón paterno, de la restauración del hombre interior, está hablando de volver al orden la paternidad. Y algo que yo he visto en la palabra y he oído de otros siervos, y estoy de acuerdo porque la Biblia lo dice, es el principio que sin orden no hay gran abundancia. Sin orden no hay abundancia. Es necesario el orden, hermano. Fíjese que la Biblia dice: y la tierra estaba sin orden, vacía y llena de tinieblas. Entonces viene el Señor y lo que primero corrige no es el desorden, lo que corrige son las tinieblas. Y luego que corrige las tinieblas, comienza a ordenar lo que está desordenado y a llenar lo que está vacío. Entonces el desorden trae miseria, el desorden trae vacíez, pero el orden es un receptor que llama la abundancia. Entonces, si el corazón de un padre está desordenado, ¿qué es lo que va a llamar? No va a llamar la abundancia, va a llamar otras cosas que son negativas. Pero interesante, hermano, que aquí en el Salmo 78, verso 1, mire la relación que vamos a hacer acá. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Verso 5: él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermano, mire, generación tras generación. Eso habla de una paternidad sana
que de generación en generación se están transmitiendo buenas costumbres. Y usted sabe ahora, hermano, con esa situación de la epigenética, que ahora entendemos que no solamente puede haber un trastoque genético, sino que la epigenética nos lleva a que aún las costumbres ancestrales pueden afectar a las generaciones que vienen después. Ya no solo por genética, sino por costumbre. Y eso está comprobado por la ciencia moderna. Ahora, en el verso 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Pero quiero enfocarme en el versículo número 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hola, hermano, mire esa generación de padres. Fue una generación de padres que no dispuso. Esa palabra disponer viene del hebreo kun, y uno de los conceptos es enderezar. Y entonces aquí tendríamos que interpretar de la siguiente manera: generación de padres que no enderezó su corazón. Entonces, ¿cómo tenían el corazón esos padres? Torcido. Pero ellos no enderezaron su corazón. Entonces, como no enderezaron su corazón, como no dispusieron su corazón para Dios, entonces tampoco su espíritu fue fiel para con Dios. Entonces, para llegar a la fidelidad, ¿se acuerda que hay un pasaje que dice, a veces o generalmente se lo endosamos a las hermanas, ¿verdad? Cuando dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como dando a entender que no hay, ¿verdad? Y peor si se lo decimos a la esposa, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Pero como la esposa tiene doctrina, entonces, hermano, saca su espada también y dice, escrito está, y hombre fiel, ¿dónde está? Porque así dice la Biblia, hermano. Dice, hombres fieles, ¿dónde están los hombres fieles? Ustedes ya tienen como espadear, ¿va? Vos debiendo ser ya virtuosa y vos fiel. Pero para llegar a la fidelidad en nuestro espíritu, tenemos que enderezar y disponer nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser vuelto al Señor para que Él nos lo repare, hermano. Y yo con esta me despido para dejar un poquito para el próximo, porque ya tengo el rema por qué orar. Esa palabra cum que aparece aquí en el verso 8, que no dispuso, esa generación de padres no dispuso y no enderezó su corazón, es la misma que aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo número 5. A la hermana. Y eso está íntimamente relacionado con la abundancia y la mega abundancia. ¿Cuántos quieren que sus hijos, que sus generaciones sean abundados o sobreabundados en todo? Pero hay que seguir los principios. Y mire dónde voy a terminar, donde comencé, solo que con diferentes versículos. Y dijo David, ya anciano, mi hijo Salomón es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto haré preparativos para ella. Y David hizo grandes preparativos. Hay otra versión que dice, y David abundó en preparativos antes de su muerte. Esa palabra preparativo o preparar es cum, enderezar, preparar, disponer el corazón. Entonces, Adán perdió el huerto. El postrer Adán lo recuperó. ¿Me puedes ayudar, siervo, por favor? Manoleo. Adán perdió el huerto. Y cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario,
vino a recuperar el huerto, porque dice Juan 19:41, y en el lugar donde el Señor fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo que nadie había usado, que nadie había estrenado. E Isaías capítulo 53, relacionándolo con la muerte del Señor para la recuperación del huerto y de la abundancia y la mega abundancia, dice en Isaías 53 que por la ofrenda expiatoria del Señor Jesucristo, dice la Biblia, que verá descendencia. Si el Señor no muere, usted y yo no estaríamos aquí. Si a eso le aunamos que el Señor con su muerte ahora va a llevar muchos hijos a la gloria. Murió uno, pero abundancia de hijos, vamos a regresar a la gloria, pero porque alguien murió. Entonces, varones, hombres del Señor benditos, no hay gran abundancia para nuestros hijos si no morimos. Hay que morir a lo que tengamos que morir. Pero de todo lo que hemos platicado, yo quisiera enfocarme en algo para ministrar su corazón y el mío también, porque yo también vine a recibir. Yo no vine a dar. Por eso le conté al principio. Estábamos sentaditos con su apóstol allá, y hermano, yo espigando, ya espigué algunos mensajes. Dije, hola, qué lindo el Señor. Y por eso José recorrió y recogió toda la abundancia de grano y no desperdició. Este es tiempo de abundancia, pero el Señor quiere traer una sobreabundancia, y eso no será posible si David no muere. No viene el reino de sobreabundancia de Salomón, pero él hizo preparativos, y dentro de los preparativos nuestros, para que nuestra casa, nuestra descendencia, nuestros hijos, aún los hijos de nuestros hijos, porque la Biblia dice, hermano, que aún nosotros, primeramente Dios, le vamos a dejar herencia a nuestros nietos. ¿Cuántos quisieran dejarle herencia a sus nietos, hermano? Y de ser posible a sus bisnietos. ¿Sabe qué dice la Biblia de José, el ícono de la gran abundancia? Dice que él vio la tercera generación, y dice que aún a la tercera generación la sentó en sus rodillas y los acarició. ¿No quisiera usted convertirse en un abuelito o en un bisabuelo que acaricia a sus bisnietos? Y que si el Señor no ha venido, lleguemos llenos de días, con glorias de arriba y con riquezas espirituales, que son los mejores patrimonios para nuestros hijos. Si podemos dejarle el estudio, gloria a Dios, pero más que eso, los patrimonios eternos, aquellos que van a acompañarnos cuando nosotros nos vayamos de esta tierra. Cierra sus ojitos un momentito y déjeme que seamos empujados un momentito a lo siguiente. ¿Cómo fue nuestra relación o nuestra conexión con nuestros padres? Si hubo deficiencia, yo quisiera invitar a esos hombres que, aunque ahora somos pastores y el Señor nos ha tenido por dignos, ahorita somos ovejas que hemos venido a recibir, que hemos venido a decirle, Señor, aquí estoy. Yo necesito que tú repares lo que otros dañaron en mi corazón. Jóvenes que están aquí, que todavía no se han casado y que necesitan tener un corazón bueno. ¿Habrá alguien que quiera pasar aquí y decirle, Señor, yo no tuve una buena relación con mis padres? Y si la tuve, nos desconectamos. ¿Sabe que la Biblia dice
en el libro de Proverbios que hay 4 clases de generaciones. Y una de las generaciones que menciona la escritura es: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Dios hoy quiere hacer un milagro en nuestro corazón, y es reparar las brechas. Reparar las brechas. Esas brechas que se abrieron y que hicieron una gran distancia entre nosotros y nuestro Señor Padre. Señor, yo sé que tu palabra ha venido como un ungüento, pero antes del ungüento es necesaria la herida, o abrir la herida para depositar el ungüento. Yo te estoy suplicando que pongas ungüento en nuestras heridas. Perdone si tengo que ministrar esto, si hay alguien en medio de nosotros cuyo padre ya no está en la tierra, pero tú sigues sobre ella. ¿Será que aquí habemos hombres que nunca conocimos qué era ser mimados en las rodillas de un padre? ¿Será que aquí habemos hombres que ya peinamos canas, que incluso ya somos abuelos, y que nunca supimos de una recompensa, de un regalo, de una celebración de cumpleaños? Que nunca supimos que era un beso, que era un abrazo. Y no estamos aquí para señalar a nuestros padres, puesto que ellos mismos fueron víctimas de sistemas del reino de las tinieblas que se encargan en destruir la paternidad. Pero hoy aquí estamos nosotros. Quizá no todos somos padres, pero todos somos hijos. Hubo un tiempo en mi vida, hace muchos años, teníamos a todos nuestros hijitos muy pequeñitos. Estábamos pasando una situación muy difícil financiera. Yo me sentía muy frustrado, al punto que me recuerdo que en ese patio tan pequeñito que teníamos en la casa, yo le hice un lamento y un berrinche al Señor. Me recuerdo que mi hija más grande estaba pequeñita, estaba en primaria. Y entonces me levanté, estábamos pasando una situación financiera muy dura. Me dijo: papá, me decía, y me agarraba el pantalón: dame dinero para comprar una refacción. Y yo no pude reaccionar bien. Y entonces me metí la mano a la bolsa y casi que le tiré el dinero. Cuando ella se fue con mi esposa, la reacción fue no porque no la amara, mi reacción fue por la impotencia que yo sentía de poderle dar todo lo que ella necesitara. Cuando mi esposa la tomó de la mano y salieron por la puerta, yo abrí aquella ventana de aquella puerta y vi cómo se fueron alejando. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero así fue como yo me expresé de mí. Le dije: Señor, qué desgraciado soy. No sirvo ni como siervo, ni como esposo, ni como padre. Y oí la voz audible del Señor y me dijo: si vosotros, siendo malos padres, le dais dádivas a vuestros hijos,
cuánto más yo, que soy bueno, no te voy a dar lo que yo sé que tú necesitas. Dios ha sido bueno conmigo y Dios ha sido bueno contigo. Como padres a veces nos sentimos tan impotentes de darle a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan y se merecen. Pero aquí está el Señor. Y sabe, hubo una mujer que tuvo una experiencia de una mala paternidad. Su nombre era Agar. Oiga el ángulo que le quiero ministrar, por favor. La despide Abraham con Ismael, el hijo de Abraham, y les da poca provisión. Aquella mujer toma la poca provisión y comienza a caminar por el desierto, y la provisión se les terminó. Aquella mujer perdió las esperanzas, y dice la escritura que dejó a su hijo como a un tiro de piedra, porque dijo: yo no quiero ver cómo mi hijo muere de hambre. Y estaba en eso cuando el Señor le abrió sus ojos y le hizo un milagro. Pero lo que me llama la atención es que le dice: no tengas pena, Agar, tu hijo no va a morir. Yo ya oí la voz del muchacho. Y puede ser que aquí haya muchachos así. Quizá haya muchachos que van a estar en contacto con esta administración, que crecieron solo con mamá, porque papá se olvidó de ellos. Pero si estamos vivos, es porque Dios tomó el lugar de padre. Y el Señor le dijo: haré de Ismael un hombre grande. A Ismael siempre lo hemos visto como algo negativo, pero Ismael representa a los hijos abandonados. Y así como el Señor le dijo a Agar: yo ya oí la voz del muchacho, óyeme por favor, hombre que ya peinas canas, óyeme hombre que ya eres esposo, que ya eres padre. Dios oyó tu voz en el desierto y no moriste, y estás aquí. Y Dios está contigo. Y así como ha estado contigo, estará con tus hijos y con los hijos de tus hijos, porque la bendición dada a Abraham alcanza hasta 1000 generaciones. Papito, trae un espíritu de paternidad sobre nosotros. Perdona los errores que hemos cometido como padres. Perdona la falta de un abrazo, la falta de una atención, de un beso, Señor, a nuestros hijos. Perdónanos. Oh, prostor recamano, que sea reparado.